Para el martes 2 de septiembre de 2025 vamos a tomar lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a iniciar con el versículo 1 hasta el versículo 7. Se lee así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Comienza el texto, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, y el llamado es: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, los dones espirituales deben estar presentes en la vida de cada creyente. Porque si los tenemos presentes, estaremos buscando cada vez estar más cerca del Señor Jesús para poder vivir en el Espíritu. Y les recuerda que antes de ser creyentes, iban detrás de ídolos mudos. Se dejaban llevar, pero ahora han conocido al Dios real, al Dios vivo y verdadero, por lo cual el enfoque ya no debe ser a cosas inanimadas, a cosas materiales, sino a lo espiritual, a lo real, a lo sobrenatural. Y dice en el versículo 3 que nadie que hable por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús, porque el Espíritu reconoce el señorío de Jesús. Y nadie, dice el texto, puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, el decirle Señor a Jesús es muy fácil y lo puede hacer cualquiera, aún sin el Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de la persona, le hace reconocer el señorío de Jesús. En otras palabras, permite que Jesús sea el Señor de su vida, que es lo que necesitamos. Porque es fácil visitar a Jesús o invitar a Jesús como de visita en casa. Pero Dios no quiere seguir siendo un visitante en tu vida. Aquel que llamas cuando tienes problemas, aquel que invocas cuando estás en dificultades. Él quiere ser el Señor de tu casa, aquel que tiene el gobierno completo de tu ser, aquel que dirige tu vida. Y recordamos que la Escritura dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí, obradores de iniquidad. Porque necesitamos recordar que llamar a Jesús Señor no es ponerle un título más a Jesús, es reconocer su señorío, reconocer nuestra dependencia de Él, reconocer que le debemos obediencia total a su palabra, que hemos decidido ponernos en sus manos y que estamos sujetos a su voluntad. El versículo 4 nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y la palabra diversidad significa que hay muchos que posiblemente no van a estar aquí escritos, pero de igual manera son dones y provienen del Espíritu Santo.
También dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, cuando se menciona la palabra ministerio, es cuando muchas veces al creyente se le infla el pecho, porque siente que está en un estatus más alto. Pero la palabra ministerio viene de diácono, es el servidor, aquel que está para servir, como mi Señor Jesús les dijo a sus discípulos después de la última cena, cuando coge la toalla y un lebrillo y empieza a lavar sus pies. Les dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Y si el Señor y Maestro ha lavado sus pies, ustedes también deben hacer lo mismo, porque ejemplo os he dado. Él dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros deberíamos de también captar la visión que tenía mi Señor Jesús. Saber que cuando Dios nos ha puesto como ministros, no es para que nos sirvan, sino para servir. No es para sentirnos superior a los demás, sino dispuestos a servirles a los demás, dispuestos a lavarle los pies a los hermanos. Y realmente se ve diferente en la actualidad, porque al ministro muchas veces se le hace venia, cuando el único que es digno de reverencia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice aquí que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, hay diversidad de formas en las cuales yo puedo servir, pero serviré al mismo Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Continúa el texto diciendo: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y esa diversidad de operaciones habla acerca del poner en obra el poder de Dios a través de nuestras vidas en el servicio. El poder servir a la iglesia del Señor, porque dice la Escritura que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y ahí es donde se manifiesta esa energía que se necesita para llevar a cabo la tarea. Porque el Señor ha dado los dones, claro que sí, y ha mostrado en qué podemos servir. Pero no solamente nos muestra en qué podemos servir, sino que nos fortalece para que podamos hacerlo. Y culmina el texto diciendo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos un don del Espíritu Santo, el cual debemos poner al servicio de Dios, que entre en función para provecho, pero no es para provecho propio, es para la edificación de la iglesia. Recordamos que el fruto del Espíritu es cuando el Espíritu ha hecho morada en mi vida y allí manifiesto el fruto. Ahora, con el don es la manifestación del poder de Dios para el beneficio de la iglesia. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y necesitamos que el Señor nos permita divisar, que podamos captar cuál es nuestro don, cuál es el don que Dios nos ha dado para que podamos ponerlo en obra, para que sea el Señor dirigiéndonos y que cada vez que ese don sea manifiesto, sea para darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial, pero también que sirva para edificación de la iglesia del Dios viviente. Que mi Señor y Salvador Jesucristo continúen bendiciendo tu vida, y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.